6 de la tarde con 48 minutos, estamos en Radio Cooperativa y hemos estado informándolo durante los días previos. Conversamos con la Organización Mundial de la Salud, con su representante en Chile, cuando se empiezan a conocer estos casos de contagios de ébola que avanzan con cierta rapidez. Esta semana seguimos lo ocurrido con el misionero español que finalmente fallece tras ser trasladado desde África. Se lo trata con una droga experimental que no logra evitar su deceso. Hay un tema interesante en torno al ébola que tiene que ver exactamente con estas drogas experimentales. Cuando se anunció que en el caso del sacerdote español y en el caso de 2 norteamericanos se les estaba tratando con estas drogas experimentales, muchos se preguntaron, bueno, ¿por qué en África sencillamente se dejaba morir a los contagiados? La Organización Mundial de la Salud, frente a esta situación, gatilla o organiza un panel para analizar el dilema ético que generan estas drogas experimentales, estos remedios que eventualmente pueden funcionar y bajo qué circunstancias es posible aplicarlos. Y vamos a conversar con el único chileno que integra este panel, que es el doctor Juan Pablo Beca, de la Academia Chilena de Medicina. Es uno de los 12 especialistas del Comité de Ética de la Organización Mundial de la Salud para este tema. ¿Cómo está, doctor Beca? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Un gusto de poderle contestar las preguntas. Doctor, lo primero es destacar su nombramiento, porque este es un tema en el cual hay muchísima preocupación, hay muchísima inquietud y se lo elige a usted. Entiendo que es el único, definitivamente es el único chileno en un panel que están integrando especialistas de todo el mundo, así que me parece que es un nombramiento bastante relevante, ¿no? Bueno, sí, es un privilegio haber sido consultado, pero sobre todo es una oportunidad de poder aportar algo, ¿no es cierto?, a este problema tan dramático a nivel mundial. Lo comentaba yo al principio, las voces que se preguntaron por qué se pueden ocupar tratamientos experimentales con 2 norteamericanos que se contagian y no se puede hacer eso no se está haciendo eso con quienes están contagiados en África. ¿Es así? ¿Está bien planteado esa duda? ¿Es eso lo que está ocurriendo hoy? En parte sí. Ahora se planteó en estas personas, digamos, como cosa bien excepcional y casi anecdótica, con resultados que no son concluyentes. Ahora, esto también es como un símbolo de la injusticia global que hay entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. En parte también eso se da en la investigación científica de tratamientos. Malaria, ébola, etcétera, son enfermedades de los países pobres y en ellos no se invierte grandes cantidades para investigar, de tal manera que en ese sentido es un fracaso de la justicia universal el tener esta epidemia y encontrarse tan desprevenido. La situación es que esos países no tienen la infraestructura de cuidado básico, de soporte vital, de tratamientos intensivos, a lo cual hay que agregar medicamentos, y en este momento no los hay. Los medicamentos, para demostrarse su utilidad, son investigaciones carísimas, y esto podríamos decir que es un fracaso del mercado que pilla a la humanidad sin respuesta, en circunstancias que otras enfermedades que son propias de los países con mejores ingresos, claro que se investigan. Ahora, el desafío que se debatió de una forma que tengo que destacar, el buen nivel del debate en este comité que funcionó online y que va a seguir funcionando en las semanas próximas, fue: basta con autorizar el uso por primera vez en seres humanos de drogas con poco respaldo experimental en animales, dada la urgencia. La respuesta fue que sí, un poco humanitariamente, por la esperanza de que sea útil, pero no hay seguridad de que sea útil, no hay seguridad de que sea seguro. Ahora, la originalidad de esto fue que la directora de la Organización Mundial de la Salud no solo se planteó el problema técnico, el problema político, el tremendo desafío económico. Hoy día se está hablando de $100 millones, pero seguramente va a ser muchísimo más si es que se le provee a esos países de la infraestructura necesaria para poderlo usar. Ahora, ¿basta con usarlo así por si acaso? Evidentemente que sería una respuesta muy limitada. El planteamiento fue: dado que se considera que se justifica por la gravedad el usarlo y usarlo por primera vez, asumiendo el riesgo de usar medicamentos no demostrados, existe lo que nosotros como comité definimos como un deber moral
de hacer buena investigación y de aprovechar, entre comillas, la urgencia de una epidemia para que todo uso se haga dentro de un protocolo que permita sacar conclusiones. ¿Eso qué significa? Que una investigación que de ninguna manera puede ser definitiva, pero sí preliminar y seria, debe llevar a la conclusión de que esto es peligroso, se para. Es útil, se fomenta y se invierte todo lo que haya que invertir. Ahora, es el momento de poner a prueba los sistemas internacionales de justicia, donde esos países con sus propios recursos no tienen ninguna posibilidad de comprar la droga. Y ya hemos vivido enfermedades que se han investigado en países pobres para descubrir drogas que sí pueden comprar los países ricos, y los países pobres se quedan con el riesgo de la investigación, claro, y sin el beneficio del conocimiento. Para hacer una... disculpe, doctor, que lo interrumpa ahí un poco para ir recapitulando y para seguirlo junto a quienes nos están escuchando. Usted habla de distintos temas éticos que van surgiendo. Yo recuerdo cómo la cultura popular toma algunos de estos temas. Hay personas que vieron película o la novela El jardinero fiel, que hablaba exactamente. Sí, ¿no? Ese es el tema. Esa película fue muy potente y la hemos de hecho usado en enseñanza de ética de la investigación en la universidad. Claro, porque ahí muestra cómo se carga todo el peso de los riesgos, como usted decía, de la experimentación en los fármacos en las personas más pobres y más vulnerables, y luego cuando ya están probadas y seguras, recién allí pasan a los países más ricos. Pero en el caso específico del ébola, usted dice, la decisión que se toma entonces es efectivamente usar las drogas experimentales. Sí, claro, es usarlo, ¿ya? Pero con mucha responsabilidad, con mucha vigilancia, y estar dispuesto a parar si es más peligroso que beneficioso, y estar dispuesto a aprender de la experiencia. Hay una responsabilidad de aprendizaje, y no de hacer un uso al lote o un uso anecdótico o un uso para los privilegiados. Ya, y doctor, una pregunta aquí. Siendo experimentales, lo que uno entiende es que no está totalmente probado o no se conocen totalmente los efectos, y por lo tanto eventualmente podrían tener efectos adversos. Por lo tanto, están tomando un riesgo. Sí, claro que se está tomando un riesgo. ¿Y por qué lo toman? ¿Porque calculan que cualquier riesgo va a ser menor que la muerte a la que lleva el ébola? En esos países, la mortalidad del ébola va entre 60 y 90%. Una enfermedad con esa mortalidad, evidentemente que uno asume mayores riesgos de efectos adversos. Claro, o sea, porque... cruzarse, claro, o sea, sería, de hecho los mismos países lo están pidiendo, pero clamando porque se den bien dosis, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que usted me decía, el financiamiento? ¿Quiénes van a pagar esas dosis de remedios experimentales para África? Yo no tengo la información, y si yo pudiera disponer de los presupuestos, claro, sería otra cosa. Pero en mi criterio debiera haber un esfuerzo de la comunidad internacional para superar al menos el brote epidémico, que va a durar varios meses sí o sí, y después se verá. Pero esos países no tienen ninguna capacidad de financiarlo. Por lo tanto, es necesario tomar esa decisión. En el caso del sacerdote español, doctor Beca, él fallece, es una persona mayor, es una persona de 80 años, y por lo tanto, en ese caso uno puede decir que no funcionaron las drogas experimentales. Pero están los casos de los dos estadounidenses que están siendo tratados con estas drogas. ¿Usted sabe cuáles han sido los resultados allí? No tengo información directa, pero lo que se ha comunicado en la prensa es que están sobreviviendo. Y obviamente que los factores para que una persona no fallezca de una fiebre viral hemorrágica, que en ese capítulo está en la infección por ébola, necesita más que drogas. Necesita tener una condición biológica que aguante, necesita tener cuidados intensivos, necesita tener uso de plaquetas, de bomba de infusión, de deshidratación. Es decir, son enfermos que fallecen de un compromiso multisistémico bastante complejo, y no solo por una droga antiviral o un suero con anticuerpos específicos se va a solucionar. Eso va a ayudar mucho, pero no es todo. Ya,
Claro, te dice también tiene que ver con la condición basal. Ahora, en un tema que yo supongo ustedes habrán debatido, ¿qué pasaría si en un mediano o largo plazo se vieran consecuencias graves por el uso de estas drogas experimentales? Si supiera de efectos colaterales en, qué sé yo, en próximas generaciones, ¿en qué situación quedarían? ¿Cómo se maneja ese tipo de riesgo? ¿Cómo se maneja en el fondo un riesgo que uno no conoce ni puede prever? A ver, en una investigación habitual, con calma y no epidemia, se toman seguros de riesgo para efectos adversos, pero las cosas no se hacen con la premura que se van a tener que hacer aquí. En los dos escenarios sí es importante que la persona que reciba el medicamento acepte y si es posible firme un documento de consentimiento informado donde reciba la información necesaria para decidir y asumiendo los riesgos. Si a usted o a mí nos dicen, mire, usted tiene un 90% de probabilidad de morir por esta enfermedad y le vamos a usar una droga que no es segura, ni en su resultado, ni en su riesgo, yo creo que aceptaríamos correr el riesgo, ¿no? Porque un poco así, entre comillas, como que nada se pierde cuando el pronóstico es tan malo. Distinto sería para una enfermedad que no tiene tanta mortalidad. Pero que se vaya a asumir, digamos, con seguro, etcétera, no sé si va a ser posible, dado el tiempo que va y los costos. Y obviamente que el sentido lógico de justicia y el sentido humanitario es que si hay una complicación mayor se asuma el apoyo y el tratamiento correspondiente. Y eso es lo que se decía entonces, doctor Juan Pablo Beca. Finalmente, cuando se va siguiendo esta conversación, nuestra reacción es, en algunos casos, de compasión, ¿no? Una reacción de empatía ante el sufrimiento de... Técnicamente esto se llama uso compasivo de medicamentos. El uso compasivo de medicamentos está definido cuando durante un ensayo clínico que tiene distintas fases, primera, segunda, tercera y cuarta, pero ya supongamos que se está probando un medicamento que no ha sido en Chile aprobado por el ISP, que por lo tanto no está en los paquetes habituales de tratamiento, pero que hay razonable información preliminar de que es útil, pero y que se está investigando, y se investiga con definición previa de ingreso al estudio, que puede ser, supongamos, edad entre tal y tal, estado de avance de la enfermedad tal, no uso de medicamentos previos, de modo que se puedan sacar conclusiones, y usted quiere tratar a alguien, entonces se consiente y se autoriza un uso compasivo que está fuera del protocolo de investigación y se asume la responsabilidad y el eventual riesgo. Pero que es una urgencia, también lo hemos calificado en el grupo consultado como una extensión de un uso compasivo. La insistencia es que aquí hay que combinar uso compasivo con sacar conocimiento a través de una investigación preliminar que nunca va a poder ser definitiva en las condiciones de una epidemia de este tipo. Doctor Beca, ¿y cómo se cree que se va a recibir estos fármacos en África? Usted dice, en algunos casos se están pidiendo con desesperación, pero también hay otros casos en los cuales se resisten, sobre todo remedios experimentales, ¿o no? Nadie está obligado. Aquí sí que hay que respetar la libertad de cada quien, y si el paciente no está en condiciones de opinar, de quien lo represente, el familiar más informado, más capacitado para tomar decisiones. Pero nadie puede ser forzado por ánimo de manejar la epidemia o de obtener conocimiento. Los tratamientos forzados a lo más podrían ser las cuarentenas de aislamiento para evitar que se contagien otros. Eso sí que puede ser forzado porque el bien común va a estar siempre en esa forma por sobre el bien individual. Finalmente, doctor Beca, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una natural sensación una natural sentimiento de empatía hacia quienes están sufriendo, pero también cuestiones como la epidemia de ébola generan una sensación de temor, ¿no? ¿Será que esto se podrá contagiar? ¿Será que esto llegará a Sudamérica? Cuando uno ve los mapas de cómo se extienden los contagios, la verdad es que solo puede concluir que en algún momento, tarde o temprano, van a llegar, o que es ingenuo pensar que hoy, en un mundo globalizado, una epidemia pueda quedar confinada a un solo continente. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que puede que esto...?
¿Cuáles son? Por el mecanismo de transmisión eso es posible, pero es difícil. Lo más probable es que no llegue. Son condiciones de vida diferentes. Esto se transmite por el contacto de los humanos con animales que son los portadores, particularmente en este caso alguna especie de simios y murciélagos. Y ese tipo de murciélago es un tipo especial que contamina todo, y los contagios a través de fluidos humanos. Así que la posibilidad no es como el contacto aéreo de otras enfermedades. En ese sentido hay menos posibilidades, pero seguridad ninguna. Estamos en un mundo global, hay vuelos en África para todos lados, y por muchas medidas de aislamiento que haya, un riesgo potencial de expansión, por supuesto, que existe. Claro, es imposible entonces descartarlo totalmente, pero usted dice que es difícil. Es difícil, pero aún así, esto evidentemente que es un llamado a la solidaridad internacional. Muchísimas gracias, doctor Beca. Muy bien, gracias a ustedes por el interés, muchas gracias. Muy buenas tardes. El doctor Juan Pablo Beca, que es miembro de la Academia Chilena de Medicina, pero que además fue nombrado uno de estas 12 integrantes del Comité de Ética de la Organización Mundial de la Salud, que han tenido que definir una cuestión tan delicada como esta, el dilema ético de usar drogas experimentales cuyos efectos no se conocen del todo y completamente, pero que se autorizan a ser utilizadas de manera extraordinaria en lo que se llama un uso compasivo del medicamento ante los porcentajes de mortalidad del ébola. Es una situación entonces, un dilema ético que resuelve la Organización Mundial de la Salud y la que está involucrado el doctor Juan Pablo Beca de Chile. Nos vamos a la pausa, 7:05, ya volvemos.